Bueno, creo que podemos empezar. Muchas gracias por la presencia de todos. Es un gusto estarmos acá para más un seminario sobre el kit de herramienta para la implementación de las 10 acciones del llamado de Bonn. Tenemos con nosotros hoy a doctora María del Rosario Pérez. Es médica con una formación de posgrado en la área de radioterapia y en la área de epidemiología, y hizo una especialización en protección radiológica y seguridad nuclear. Tengo que estar... Ok. María trabajó durante las últimas 3 décadas en la área de radioprotección y salud humana. Primero en la Comisión Nacional de Energía Atómica, después en la Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina y finalmente en la Organización Mundial de Salud, OMS. Como integrante de la Unidad de Radiaciones y Salud en la OMS en Ginebra, Suiza, María contribuyó a la revisión de las normas básicas internacionales de protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación, do BSS. Hace parte de... disculpe, es que tengo que permitir la entrada de las personas acá. La OMS y otras 6 agencias internacionales y continúa cooperando a nivel internacional para promover la implementación de las BSS en los Estados miembros de OMS. María de Rosario, muchas gracias por tu tiempo, por tu presencia y por compartir conosco hoy tus conocimientos. Junto tenemos Cynthia Papp, que es magíster en física médica, egresada del Instituto Balseiro de Argentina. Ha desarrollado su carrera profesional principalmente en la área de protección radiológica en radiodiagnóstico y medicina nuclear. Participa en el programa de protección radiológica del paciente de Argentina. Es coordinadora de la red SAR Joven de la Sociedad Argentina de Radioprotección y miembro del Comité Liderazgo de la Red Generación Joven de IRPA. Cynthia, muchas gracias también por tu participación y por compartir ahora la experiencia por la implementación de esta herramienta. Y el doctor Alejandro Nader, especialista de OEA en protección radiológica en medicina, coordena las actividades del TSA-3 del proyecto regional RLA 9088, que es el fortalecimiento de las capacidades regionales para usuarios finales en protección radiológica y preparación y respuesta ante emergencias. La idea de este seminario es que tengamos, a través de Alejandro, un pequeño resumen de las acciones de Bonn, María del Rosario, una explicación mayor sobre estas acciones, y Cynthia nos va a mostrar un ejemplo práctico de cómo se puede aplicar esta herramienta, y espero que todos después puedan hacer preguntas y intercambio, y las preguntas, por favor, lo hacen por el chat, que al final pasamos a los panelistas. Voy a invitar a Alejandro para que empiece con la introducción. Alejandro, el palco es tuyo, por favor. Con mucho gusto, Helen. Buenas tardes para todos. Un gusto de compartir con amigos y con estimados colegas de la región este webinar. Y bueno, a nombre de OIEA, pero más concretamente a nombre de la Unidad de Protección del Paciente o Protección Radiológica en Medicina, el poder saludarlos y, bueno, y de alguna manera demostrar una vez más lo importante que es para nosotros todo el tema en general, en particular lo que ha sido y está siendo y será el impacto y los resultados que estamos y debemos estar obteniendo a partir de lo que fue aquel hito en diciembre del 2012 en Bonn, que tuve el gusto de compartir con Helen y con la doctora María de OMS. De hecho, fue un evento
organizado y compartido conjuntamente entre el OIEA y la Organización Mundial de la Salud, es decir, que estamos transcurriendo juntos este camino en beneficio de nuestros usuarios finales en el tema médico, que por resumirlo de alguna manera es, a veces cuando estudiamos o hablamos de proyectos, decimos, bueno, ¿y a quién va dirigido? ¿Y cuántos son? Y entonces midamos los resultados. Y la verdad que se nos pone en un aprieto, porque nuestra población objetivo, nuestros usuarios hacia quienes dedicamos nuestro esfuerzo desde la posición que sea, bueno, es el universo, es el universo. El universo, digo, de la medicina radiológica, desde una radiología, de la radiología odontológica hasta los más altos niveles en cuanto al tratamiento y lo que refiere a el uso de las radiaciones en la terapia, ¿no? En radioterapia. También es un gusto poder, bueno, y le hemos solicitado y aceptó gentilmente, por supuesto, como siempre, que nuestra colega Cintia, que ha estado un tiempo trabajando en la unidad, bueno, en varios temas, pero concretamente durante el tiempo en que se manejó y se puso en práctica y se probó el tema de la herramienta que luego van a desarrollar, tanto María como luego en la parte práctica la propia Cintia. Así que, bueno, reiterar el agradecimiento y antes de terminar estas palabras, permítanme, para ubicarnos en el tiempo y en el espacio, una breve reseña histórica, pero no una reseña histórica de las acciones de Bonn, sino en general de lo que significa o ha venido significando el haber adquirido importancia y relevancia en la comunidad científica de la protección radiológica el tema de la seguridad en medicina, como me gusta decirlo a mí, más que seguridad del paciente, porque esto es un integral. De hecho, nuestra última publicación se llama Usos médicos de la radiación, protección radiológica, perdón, en los usos médicos de la radiación ionizante. Desde que se descubrieron las radiaciones, digo, me remonté lejos, ¿no? Principios del siglo XX, se enfatizó mucho en dar importancia a lo que significaba las acciones de las radiaciones en el trabajador expuesto, que está muy bien y plenamente justificado ese énfasis que se ponía en quienes están permanentemente o casi permanentemente en contacto con un elemento sin duda riesgoso, como lo es el de las radiaciones ionizantes. Entonces se generaron programas, regulaciones, una serie de cosas dirigidos fundamentalmente a la protección ocupacional, a la protección del trabajador expuesto. Fíjense, estamos hablando desde el descubrimiento de las radiaciones, de los rayos X especialmente, por Röntgen, y es en el año 2001, que en términos históricos estamos hablando ahora de hace 20 años, lo cual no es mucho, recién en el 2001 la Comunidad de la Protección Radiológica Internacional se reúne en España y se genera lo que hemos denominado y existe y se actualiza cada 3, 4 años, hubo ahora algún impasse por el tema de la pandemia, el plan de acción sobre la protección radiológica de los pacientes. Vamos a ubicarnos, Madrid, año 2001. El plan de acción se da a conocer unos meses después, en el año 2002, y allí se empezó a trabajar hacia el mundo, poco a poco, ya de alguna manera en base a líneas estratégicas que ese plan de acción propuso y propone, totalmente vigente al día de hoy con las actualizaciones del caso. Y es así que 10 años después,
se decide, bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo vamos? ¿Qué podemos mejorar? ¿Dónde hay que enfatizar? ¿Y qué podemos agregar en cuanto a esas líneas estratégicas? Y surge nuestra querida y recordada Conferencia Internacional de Bonn sobre protección radiológica en medicina o sobre protección radiológica del paciente, a la cual hoy en este webinar hacemos referencia a partir de las 10 acciones del llamado de Bonn, que así se ha denominado, que la doctora María después va a explicar con mayor detalle. Y bueno, y es ahí que se enfatizan una serie de cosas que venían, se agregan otras en esas 10 acciones, y luego se complementa ya en el año 2017 con la reunión de Viena y luego otro tipo de reuniones y acciones. Pero el hecho que nuestra referencia es el llamado a las 10 acciones de Bonn. Y las instituciones que han, digamos, enfatizado, planeado, ejecutado todo el tema a partir de la conferencia de Bonn, han pensado en cómo llevar de la mejor manera al usuario final, a los usuarios, el poder concretar y cumplir con el llamado de Bonn. Entonces se generó esto que hoy es el centro, el core de nuestro webinar, que es la herramienta, la toolkit, la herramienta para poner en práctica las acciones del llamado de Bonn. Y llegamos entonces al momento presente. Las herramientas es un elemento nuevo, esto sí realmente nuevo, y que luego las colegas habrán de explicar, como les decía antes, con mayor detalle. Termino por acá, les quise dar un poquito una visión histórica de cómo llegamos a esta Bonn Toolkit, y bueno, y esperemos que sea del provecho de todos. Los canales de comunicación nuestros siempre siguen abiertos, y bueno, y esto es algo muy dinámico y seguramente, bueno, próximamente también nos reuniremos en webinar o como sea, para ver un poco cómo ha sido la instrumentación de todo esto. Reitero nuevamente mi agradecimiento por compartir con ustedes y sobre todo por la idea de Reprolam, Helen, de haber podido llevar adelante este primer escalón público, quiero decirlo, es el primer escalón público de la presentación en sociedad de al menos para nuestra región, para nuestro idioma, digamos, del toolkit. Muchas gracias y le doy la palabra, Helen, a ti, bueno, y a las Muchas gracias, queridas Alejandro. colegas. Un abrazo. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Paso la palabra a doctora María del Rosario para que haga su presentación. Por favor, Rosario. Gracias. Voy a tratar de ver a mí, pero van a ver, espero, las diapositivas. Sí. Muy bien, bueno, ahora sí, muchísimas gracias una vez más a Helen por esta invitación, Alejandro también por haber sido el que facilitó el vínculo, Cintia por estar con nosotros, que bueno, para mí además es especial porque viene de mi país de origen. O sea, es un placer para mí estar con todos ustedes en esta sesión de hoy, en la cual me invitaron a presentar un poco la historia. Yo lo que voy a hacer es algo muy breve, porque sé que Cintia va a hablar realmente de la implementación práctica de este kit de herramientas. Yo lo que quiero decirles primero, antes que hacer mi presentación, es decirles que esta es en realidad una presentación conjunta elaborada con mi colega de muchos años, muy querido colega y muy respetado, el doctor y profesor Ola Hornberg, de la Unidad de Protección del Paciente del Organismo Internacional de Energía Atómica, que ha sido hecha en el marco de la cooperación estrecha que nuestras agencias tienen desde el primer momento que se hizo, desde antes, pero en particular desde que se hizo la conferencia de Bonn, como dijiste, Alejandro, organizada por el OIEA, pero copatrocinada por la OMS,
y que se mantuvo durante todo el periodo posterior a la conferencia, que la conferencia fue en diciembre del 2012, un momento histórico, y yo le pedí permiso a Helen para decirles que quiero nombrar oficialmente a todos ustedes al profesor Wolfgang Weiss de Alemania, que fue el presidente de esa conferencia, porque él fue el que desde el día 1 de la conferencia nos decía que al final deberíamos tener algo que nos permita actuar. Y ese llamado de Bonn para la acción se fue gestando desde el momento cero de la conferencia y vio la luz parcialmente en la clausura, pero seguimos trabajando mucho con el OIEA para elaborarla y publicarla en forma conjunta. Así que quiero agradecer a Ola por facilitar también parte de las diapositivas que yo estoy usando aquí. Y les digo que, bueno, estas son las 10 acciones que se concluyeron. Están escritas, bueno, en inglés, pero han sido traducidas a otras lenguas, perdón, escucho un ruido. Que como ustedes ven son básicamente acciones que se focalizan en mejorar el principio de la justificación de los procedimientos, de la optimización de la protección y la seguridad, esto fue muy nuevo, que fue involucrar a los fabricantes de los productos y de los equipos en contribuir a la implementación del sistema del marco global de protección y seguridad, reforzar la educación y el entrenamiento, promover una agenda estratégica de investigación en protección radiológica, mejorar la recolección de datos sobre exposiciones médicas y también de los trabajadores de la salud, mejorar la prevención de los incidentes y accidentes y eventos adversos, reforzar la cultura de la seguridad, mejorar el diálogo riesgo-beneficio. Y finalmente, pero como decimos siempre al final, pero no es menor, es muy importante, es reforzar la implementación de los estándares básicos de seguridad radiológica que Helen mencionó al comienzo, publicados por el OIEA, pero apoyados por 8 agencias mundiales, una de ellas es la OMS. Entonces, ¿cómo llegamos al título de la conferencia de hoy, que además discutimos tanto cómo llamarla? Bueno, finalmente la llamamos acerca del kit de herramientas, porque ¿cómo llegamos a esto que llamamos el toolkit? También fue un camino de varios años, porque después de publicar el Bonn Call for Action, hubo muchas agencias y organizaciones que inmediatamente o más tarde, pero lo adoptaron o lo adaptaron para sus propias acciones, y organizaciones profesionales, campañas continentales como Eurosafe, AfroSafe, ArabSafe, sociedades internacionales. Pero muchas de ellas decían que necesitaban elementos, herramientas, recursos para apoyar las distintas acciones que eran más prioritarias para unos que para otros. Por eso algunos no adoptaron las 10 o priorizaron algunas. Por ese motivo es que empezamos a pensar en este kit de herramientas. Quisiera empezar definiendo qué es una herramienta en el marco de este seminario. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a instrumentos que nos ayuden, que ayuden a los usuarios a cumplir con una determinada tarea para, ya sea aplicar una recomendación específica o aplicar un estándar, que en este caso sería de algún modo los estándares de seguridad en la aplicación de las radiaciones en medicina. Por ejemplo, una guía, un curso, etc. ¿Y qué es un kit de herramientas o lo que aparece en la web como toolkit? Bueno, es una serie, un conjunto de herramientas que en este caso como kit, como conjunto, nos pueden apoyar para desarrollar o para implementar un plan de acción o organizar de alguna manera mejor nuestros esfuerzos para alcanzar estándares de buena práctica. Así nace la historia de este kit de herramientas, que no hay tiempo de contarles toda la historia, es muy larga, pero simplemente decirles que una cosa que yo recuerdo mucho fue la reunión técnica en Viena en marzo del 2018, que probablemente varios de ustedes quizás estuvieron, donde se propuso esta idea del kit y se discutió con las partes interesadas que estaban representadas en Viena, se discutió qué alcance podría tener, cuál podría ser su contenido, cuáles podrían ser los criterios de inclusión, de categorización y demás. Se aceptó, mejor dicho, no se aceptó, pero se propuso, diría, de una manera más, no fue una
una reunión formal de aprobación, pero sí de alguna manera acordamos un marco conceptual preliminar que se iba a utilizar. Después se fue diseñando esa plataforma web y se comenzó a poblar con diversas herramientas que creo que Cintia puede contarles porque ella fue protagonista en parte de esa parte de la historia. Lo que queríamos todos allí era contar con una plataforma viva, algo que pudiera ser actualizado, revisado de manera periódica y regular. Entonces, así nació. Llevó varios años, como ven, 2019-2020, con la pandemia y los tremendos desafíos que nos plantearon la respuesta a la pandemia de COVID. Pese a eso, el OIEA siguió trabajando, la OMS colaborando. Finalmente, este año, en junio, lo publicó el OIEA, pero siempre trabajando juntos, colaborando. Acá está el sitio web. ¿Y qué es básicamente este toolkit? Es una plataforma que ustedes van a encontrar en línea, online, en internet, accediendo a la página web, y van a ver, les va a ofrecer recursos existentes para apoyar a la implementación de acciones que pueden ayudar a fortalecer la protección radiológica de los pacientes, como se indica en el llamado de Bonn a la acción. Con esto sí quiero aclarar, también hay cosas que pueden ayudar a mejorar la protección de los trabajadores que utilizan radiaciones, porque no podemos divorciar una cosa de la otra. Pero básicamente hablemos de la seguridad del paciente, que hoy es una prioridad para todos los ministerios de salud del mundo y para la OMS. Es un repositorio de herramientas que hay, tanto herramientas de carácter internacional como nacional, y que también sirve para compartir y transferir conocimiento. Y es un lugar donde se puede acceder de manera, yo considero que fácil y rápida, a más de 1000 recursos de todo el mundo para los profesionales de la salud, que están disponibles en línea y de manera absolutamente libre. Ha habido criterios para la selección de herramientas, que creo que también los vamos a discutir luego, pero simplemente básicos criterios es que tienen que ser libres sin cargo. Esa es una condición sine qua non. Gratis y libre. Tienen que ser accesibles en línea, en forma electrónica. Tienen que apoyar alguna de las 10 acciones de Bonn o varias. Deben ser aprobadas por el OIEA antes de su inclusión. Finalmente, la que lo va a incluir es el Organismo Internacional de Energía Atómica. No es libre la inclusión para el usuario. Y puede estar en cualquier lengua. Hasta el momento de que yo recibí esta presentación había 25 idiomas, pero quizás haya más ya hoy. Bueno, como les dije, hay más de 1000 recursos diversos, guías, estándares, cursos, materiales de educación, sistemas de información, de colección de datos, productos para diseminación, herramientas de comunicación. ¿Para quién? Bueno, para todos los profesionales que trabajan en el área de salud. Algunas son más específicas para médicos prescriptores, o para técnicos radiólogos, o para radiólogos, radioterapéuticas, médicos nucleares, etcétera, para expertos en radioprotección, para autoridades reguladoras o autoridades de salud, pero también para pacientes, familias y cuidadores, y para distintas modalidades y áreas clínicas como odontología o procedimientos dentales, intervencionismo guiado por imágenes, radiología diagnóstica, radioterapia y medicina nuclear. Se pueden ver todas las herramientas en una página, y el usuario puede usar filtros por especialidad, por una de las acciones de Bonn, por el tipo de herramienta que ustedes busquen, que no es lo mismo si buscan una guía o un curso. O algo diferente, utilizando palabras claves que ustedes consideren relevantes, pero también hay un listado de palabras claves preseleccionadas. Y van a ver que el resultado de la búsqueda va a ser una lista de herramientas con los enlaces y una muy breve descripción del producto, muy corta, en una oración. Hay un ejemplo acá que seguramente ahora vamos a ver uno mejor. El jefe del servicio de radiología de un hospital, que bueno, ahí sería lo que se llama el head, que estaría preocupado, por ejemplo, en cuanto a si se están justificando los procedimientos, no sé, podría ser de tomografía computada, o los procedimientos que se están haciendo en el hospital. ¿Podría entrar a través del llamado de Bonn para la acción? Sí, podría entrar por la acción 1, que es mejorar la implementación del principio de justificación, y poniendo como filtro radiología. Acá ven un ejemplo, y el resultado de la búsqueda va a mostrar todos los recursos que están disponibles. Acá hay un ejemplo que está en inglés, pero van a ver que puede haber recursos en otras lenguas, y ustedes
el usuario puede acceder, puede usarlo, puede bajarlo y guardarlo, etcétera. Y como ven, están ligados a quién es el que generó el recurso, ¿no? Puede ser el OIEA, la mayoría, muchos son del OIEA o del OMS, pero también, como ven, de asociaciones profesionales, etcétera. Y con esto yo ya me acerco al final para decirles que van a ver una tabla, y acá perdonen, pero es un ejemplo en inglés de cómo está en la página hoy, van a ver una descripción de la herramienta muy cortita, ven que es una oración, acá es una página, un website, pósters para una campaña de comunicación, con qué acción se relaciona, con qué especialidad, en qué lengua, y acá ven que está en inglés, francés, estoniano, alemán y italiano. Con esto después podrán identificar el idioma apropiado, etcétera. Con esto yo termino, les agradezco la atención, responderemos preguntas, pero también tengo el compromiso de que Ola va a estar gustoso de responder y por supuesto Alejandro que está representando a la OIEA. Muchas gracias, una vez más. Muchas gracias, Rosario, muchas gracias mesmo. E agora passamos para Cíntia, para que hable um pouco mais da ferramenta e de sua implementação. Cíntia, por favor. Bien, ¿ahí se escucha bien? Sí, muy bien. Perfecto. Voy a empezar con... Ahí estamos. Bien. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Creo que buenas tardes tanto por acá, por donde está también María. Quiero agradecer a Reprolam, a Helen sobre todo por la organización y agradecer a María Rosario por compartir este espacio, a Alejandro por invitarme y también por acompañarme en este periodo en el cual estuve haciendo el fellow en Viena junto con Ola Holmberg. Y también quería agradecer y mencionar, ¿sí?, que parte de este trabajo, de este kit de herramientas, fue trabajo conjunto con Lenka, que trabaja en OIEA, me cuesta pronunciar el apellido, Doskanova, si es que lo pronuncio bien, y con la cual trabajé a la par para llevar a cabo esta última parte de la implementación que tiene que ver con la carga de las herramientas y demás al sistema. ¿Bien? Bien, tal como se mencionó, sí, y todos ya conocemos, tenemos estas 10 acciones de BOM para mejorar la protección radiológica en medicina, ¿sí? Como dijo María, hay un gran número de actividades que se han realizado y hay muchas herramientas, o había muchas herramientas disponibles, ¿sí?, tanto a nivel internacional, regional, interregional, nacional, ¿sí?, online, que contribuyen justamente a las 10 acciones del llamado de BOM. Ahora bien, eso, como ya se explicó hace un momentito, se llevó a integrarlo de alguna manera, ¿sí?, en esto que llamamos la plataforma o el kit de herramientas o BOM Call for Action Implementation Toolkit, ¿sí?, donde vamos a encontrar acá disponibles las herramientas o recursos, ¿sí?, agrupadas por acción. Y también vamos a ver, ¿sí?, un poquito más en detalle lo que mencionamos recién de cómo además se fueron subdividiendo esas herramientas para facilitar la búsqueda al usuario final, básicamente, que es quien necesita este tipo de información, ¿sí? Acá tenemos el link, que ya María lo mencionó, después vamos a acceder, ¿sí? Les voy a mostrar cómo accedemos. Puede ser directamente desde este link, desde esta red, o directamente desde la página de protección radiológica del paciente. Así que en unos minutitos vamos a ingresar a la página. Bien, cuando ingresamos al toolkit, ¿sí?, nos vamos a encontrar algunos puntos, ¿sí?, sobre el toolkit en sí. Vamos a encontrar también las 10 acciones propuestas, donde podemos nosotros ir a cada una de estas acciones y básicamente tenemos el detalle, ¿sí?, por acción, qué es lo que nos menciona o qué es lo que se estableció, ¿sí?, en el llamado de BOM para la acción, como para repasar cada uno de los puntos. En sí, el kit, como ya mencionamos, hoy integra 110 herramientas online, ¿sí?, un número redondo que cuando llegamos, Ola decía, ¿por qué es 110, perdón, 1000 y no... ¿Por qué 1010 y no 1000? Digo, bueno, hemos encontrado hasta ahí, hasta esa cantidad de herramientas y bueno, desde ya seguramente esto va a ir creciendo en los próximos años y de hecho el último año ha crecido mucho la cantidad de recursos disponibles y que habrá que trasladarlos e incluirlos. Cuando se comenzó con este trabajo, por lo menos cuando yo me involucré en esto, había ya estaba preparada la estructura del kit,
y había unas 300 herramientas que había que chequear y logramos en apenas creo que 1 o 2 meses en integrar hasta 1010 herramientas y subirlas a esta plataforma que hoy ustedes pueden utilizar y bueno, has pasado por varios chequeos y revisiones. Básicamente, cuando uno entra a la herramienta, tenemos en esta primera columna el nombre de la herramienta, ¿sí? Está, como ven, en el idioma en que la herramienta fue publicada, ya sea en inglés, en español, ¿sí? Una descripción hecha por el grupo de trabajo, una descripción que van a encontrar en inglés. La institución o quien ha publicado la herramienta, ¿sí? OMS, IAEA, van a encontrar diferentes organizaciones, como les decía, internacionales, nacionales, hay sociedades científicas, ¿sí? El año de publicación, en aquellos casos en los cuales se pudo identificar, tipo de herramienta, que ahora vamos a ver un poquito más, ¿sí? Y acá figura también a qué acción de Bond se relaciona esa herramienta. ¿Sí? En algunos casos está la herramienta relacionada a una sola acción y en otros casos relacionada, como ven acá, por ejemplo, a más de una acción. ¿Sí? Se me escucha bien, ¿no? No estoy viendo en el chat si hay algún comentario. Se escucha muy bien, ¿eh? Muy bien. Excelente. Bien. Bueno, ya mencionó María recién, ¿sí? Cuáles son los criterios de selección para las herramientas. Yo lo que quería mostrarles acá un poquito en números, ¿sí? Es la cantidad de links asociados, links o recursos. En realidad, como les decía, estamos hablando siempre de recursos que están disponibles online, ¿sí? Que eso no es poca cosa en este momento. Tenemos, como ven, recursos por cada acción de BOM, ¿sí? También esto nos permite a nosotros identificar dónde hay más recursos, dónde hay menos recursos, dónde habría que generar más recursos, ¿sí? También nos sirve no solo para usar lo existente, sino para planificar acciones futuras, ¿sí? Como hoy se mencionó, una de las acciones más novedosas es en relación al papel de los fabricantes. Entonces, bueno, hay recursos asociados a también a esta acción y a estos stakeholders. Bien, para poder agrupar, ¿sí? Un poco cada recurso a qué acción pertenecía, ¿sí? Cada acción de Bond tiene a su vez lo que podríamos llamar subacciones. ¿Sí? Esta es una tabla, disculpen en inglés, que he elaborado como para decir, tenemos una especie de resumen de qué puntos incluye cada acción, ¿sí? De manera de que sirvió de guía para ir agrupando cada uno de estos recursos, ¿sí? Es decir, bueno, ¿dónde ubicamos cada recurso? ¿Sí? ¿En qué acción nos convendría como acción principal, ¿no? Si hablamos de niveles de referencia, vamos a relacionar a la acción 2, ¿sí? Si hablamos de control de calidad, acción 2, pero si vamos a hablar, por ejemplo, de la currícula de las escuelas de medicina, dental, vamos a hablar de la acción 4, ¿bien? En algunos casos, como les decía, puede ser que esté vinculado a más de una acción. Bien, y además de dividir por acciones, ¿sí? Esta herramienta, como ya se mostró, fue un poco más allá y divide también por tipo de acción, tipo de herramienta, subtipo de herramienta, ¿sí? Como ven, tenemos 4 tipos, ¿sí? Que son grandes grupos, ahora vamos a ver los subtipos, y fíjense la cantidad de links o recursos hoy disponibles por cada tipo de herramienta, ¿sí? Creo que este es el detalle más fino y el más interesante también para todos nosotros como usuarios, y es el subtipo de herramienta. Fíjense, tenemos desde webinar, e-learning, material de entrenamiento, ¿sí? Páginas web, artículos científicos, póster, ¿sí? Folletos, videos, aplicaciones, ¿sí? Sistemas de reporte. Como les decía hoy, esto también nos sirve para planificar acciones futuras, ¿sí? Por ejemplo, datos de base online, solo tenemos 5, aplicaciones solo hay 3, ¿sí? Sistemas de reporte hay 5. Entonces, esto también es muy interesante para poder incrementar este tipo de herramientas. Bien,
Ahora se los voy a mostrar un poquito con la página, pero quería mostrarles en detalle el buscador, ¿sí? Además de presentar esta lista de recursos que tenemos disponibles, tenemos un buscador donde nosotros podemos afinar un poquito la búsqueda de acuerdo a lo que nos interesa, ¿no? Desde el área, ¿sí? ¿Qué área queremos buscar? Radiología, intervencionismo, ahora lo comentamos un poco más. ¿Cuál es el grupo o la audiencia principal? ¿Sí? Tipo de herramienta que recién ya mostré. Especificaciones, esto se refiere al subtipo que mencioné recién. Y no menor, el lenguaje. ¿Sí? Esto también es una gran contribución, creo, de la herramienta a incluir recursos que estén disponibles en todos los lenguajes disponibles. ¿Sí? Por eso vamos a encontrar recursos que por ahí están en 1, 2, 3, 8 lenguajes. Con respecto al tipo de área médica, ¿sí? Los recursos están divididos en estas áreas: radiología, medicina nuclear, radioterapia, procedimientos intervencionistas, dental y otras especialidades y modalidades de imágenes. Como ven, esta división también coincide, ¿sí?, con cómo se presentan los recursos en la página de protección radiológica del paciente del OIE, ¿sí?, de manera de armonizar también la información. Acá algo más que quería mencionar es que en muchos casos hay recursos que son transversales, ¿sí?, a varias o a todas las áreas médicas, ¿sí? Por ejemplo, un documento de cultura de seguridad va a ser transversal y lo vamos a encontrar si filtramos en todas las especialidades, ¿sí? Quizás otros documentos solo incluyan radiología e intervencionismo, ¿sí? Así que puede ser que encontremos cuando filtramos de esa manera. Por otra parte, podemos filtrar por grupo de usuarios o por audiencia principal, ¿sí? Como ven, es muy interesante ver que podemos filtrar por autoridades nacionales, ¿sí?, básicamente referenciado a reguladores, pacientes y público. Esto también es muy interesante. Encontramos muchas herramientas que nos sirven para la comunicación, ¿sí?, con pacientes y el público. Para lo que llamamos los referentes, ¿sí?, los médicos prescriptores, ¿sí?, como a veces le decimos en español, tecnólogos o técnicos, físicos médicos, ¿sí? Perdón, acá me confundí, ¿sí? Referring es referido a prescriptores y acá en realidad es quien practica en sí, quien lleva a cabo el procedimiento. Profesionales de protección radiológica, esto también es algo importante y novedoso, ¿sí? Gestión, básicamente, también documentos que impactan en la gestión en el hospital y que son también los tomadores de decisiones. Proveedores, ¿sí? Y también separado radiofarmacéuticos, ¿bien? Bueno, y en sí la herramienta, como ya mencionó María, está en muchos lenguajes y debo decir que llegamos a 39 lenguajes, ¿sí?, lo cual es realmente increíble la cantidad de información disponible y lenguajes que hoy tenemos, ¿sí? Y esperemos que se incremente todavía aún más. Bueno, por el lado de presentación, quería comentarles hasta ahí. Voy a pasar ahora a compartir básicamente cómo ingresamos, ¿sí?, a la herramienta, si me permiten. ¿Pueden ver la página web en este momento? Sí. Perfecto. Tenemos dos maneras de ingresar a la plataforma. Una es con el link que yo les dejé, y ahora vamos a ver cómo llegamos. Si es que no tenemos el link, podemos ingresar a la página de la OIEA, Protección Radiológica del Paciente, creo que conocida y espero que muy utilizada por todos. Como ven, acá yo les decía, ¿no? El kit vincula con las mismas terminologías y mismas agrupaciones que la información que tenemos disponible en la página web. Podemos ingresar acá, on Call for Action Platform, ¿sí? Tenemos acá información, ¿sí?, sobre la conferencia del año 2017 que hoy se mencionó. Tenemos también mucha información disponible para poder utilizar. Y si vamos acá, ¿sí?, en recursos, vamos a acceder al toolkit. Si no se acuerdan la página, si no se acuerdan o no tienen este link disponible, directamente buscan toolkit, on Call for Action,
en el buscador de internet y lo van a poder encontrar y acceder. Bien, como les decía, acá tenemos las 10 acciones propuestas, ¿sí? Que ya mencioné antes. Podemos entrar a cada una a leer en detalle qué es lo que dice este documento. Y acá en sí vamos a encontrarnos con la bienvenida, ¿sí? La explicación un poco de esta herramienta. Vamos un poquito más abajo primero, que ya les mostré, ¿sí? Como les decía, hoy tenemos 1010 recursos o herramientas disponibles. Y bueno, un poquito esto ya se los fui explicando. Y si vamos acá tenemos el buscador, ¿sí? Que nos va a permitir a nosotros identificar un poco más en detalle qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, hoy María compartió un ejemplo muy práctico que creo que también estaba relacionado con lo que iba a comentar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero buscar información de radiología, ¿sí? Me va a aparecer filtrado, ¿sí? 550 recursos. Pero, digamos, si quiero ir un poquito más fino y digo, bueno, ¿en qué lenguaje? Ya que tenemos muchos colegas de Brasil, vamos a decir, bueno, ¿qué hay de radiología en portugués? ¿Sí? Busquemos por acá. Tenemos 10 recursos, ¿bien? 10 recursos de radiología en portugués. ¿A dónde voy entonces a mirar el recurso? Acá. Primera columna, ¿sí? En este caso me vincula a la página de Eusker y puedo, bueno, acá está directamente la página, puedo buscar en qué idioma e ir directamente a portugués, ¿bien? Pero si yo quiero, por ejemplo, como ven, tenemos información de Eusker, OMS, Imagenty, IAEA, ¿sí? La PRAM, LatinSafe, ¿sí? Y distintas organizaciones, muchas conocidas y otras por ahí nacionales que quizás no conocen, ¿bien? Si yo quiero filtrar aún todavía más, en este caso solo aparecen 10, podría ir acá a subtipo, podría buscar un póster y me voy a encontrar que hay 4 póster de radiología en portugués disponibles, ¿sí? En este caso, 3 de IAEA y tenemos también uno de Imagenty, ¿sí? Para poder acceder. Bien, entonces, información súper útil y disponible. Acá aparece en inglés y acá está en portugués. Bueno, cuando yo voy a buscar una nueva herramienta o un nuevo filtro, limpiamos directamente. ¿Sí? Como les decía, también podemos filtrar por usuario, por target. Por ejemplo, yo quiero ver información porque quiero trabajar en mejorar la comunicación de mi centro o de mi servicio con respecto al paciente, ¿sí? Bueno, tenemos mucha información disponible y vinculada hacia la comunicación también con los pacientes, ¿sí? Acá, como ven, tenemos muchas vinculadas a la acción 9, que es el diálogo, ¿sí? La acción 1, que es la justificación, ¿sí? Y yo podría decir, bueno, ¿qué tipo de información tenemos? Lo interesante acá es que muchos, como ven, no son documentos, sino que son folletos, pósters, ¿sí? Es decir, información acotada para poder trabajar en esa comunicación. Y como ven acá abajo, si yo voy, tengo no solo 30 recursos, tengo 60 y tengo más todavía. Bien. Bueno, de esta manera yo puedo continuar filtrando para preparar o buscar el recurso que a mí me interese, ¿sí? Si voy a limpiar nuevamente, yo les contaba, por ejemplo, digo, bueno, a ver, también es una manera de decir propongo, ¿no? A ver, quiero desarrollar nuevos recursos y tenemos acceso a la tecnología, ¿sí? Para los centennials, desarrollar muchas aplicaciones. Y vemos que solo tenemos 3 aplicaciones hoy, ¿sí? Disponibles. Aplicación en medicina, Sociedad Española, de la Asociación Europea de Medicina Nuclear, pero podría servirnos para decir, ¿esto está ya disponible o podríamos, ¿sí? Desarrollar un recurso? Me parece que también es muy útil en ese sentido, una especie de estado del arte también de qué información tenemos y en qué contenido, ¿bien? Bueno, creo que eso es, en resumen, un poquito lo que les quería comentar para no extendernos más y quedo a disposición para consultas o si quieren podemos comentar algo más de la herramienta. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cintia. Muy, muy bueno. Es excelente. Antes de terminar, miren, quería dejarles mi mail y no quería dejar de mostrar esta foto que aparecemos junto con Charito, con Alejandro, año 2015, donde yo los conocí a ambos en una plenaria de protección radiológica en medicina, Congreso IRPA, ¿sí? Así que encontré esta foto y me pareció interesante para este evento. Bueno, muchas gracias, ahora sí. Muy bueno, gracias a ti, Cintia, excelente. Y lindo Excelente. Recuerdo ese, ¿eh? Muy lindo recuerdo y excelente tu presentación, Sí, Cintia. sí. Muy buena. Muchos acá en el chat ya están poniendo informaciones, excelente presentación de todos y también de la herramienta. Déjame mirar si hay preguntas. ¿Cómo es posible? Es de Flávia Teixeira, de Brasil. ¿Cómo es posible adicionar una herramienta de nuestro país? Ejemplo, si tenemos un sistema de notificación en el país y deseamos incluir en Toolkit, ¿es posible? ¿Entendieron la pregunta? Sí. Lo está preguntando de Brasil, que tenía un sistema de notificación y le gustaría de incluir en esta herramienta. ¿Es posible? ¿Cómo hacerlo? No sé si María del Rosario o Cintia gustaría de hablar. Con Cintia hemos estado hablando que sabíamos que anticipábamos que esta pregunta iba a surgir y si no surgía de alguna manera la queríamos generar. Porque sí, la intención, Flavia y para todos, la intención que tuvimos desde el comienzo, bueno, el OIEA es la que ha liderado, pero hemos trabajado juntos, fue alentar a que los países informaran cuáles son los recursos que están disponibles. Los países o las instituciones o sociedades profesionales no pueden directamente subir un recurso. No es interactivo a nivel de que pueda subir un recurso. Y la razón es porque lo que queríamos, y eso también se acordó en la reunión ya del 2018 en Viena, tiene que haber un cierto control de lo que va a estar disponible para que luego los usuarios sepan que hay como un estándar de calidad, de comprensión, etcétera. Entonces, seguramente si ustedes cuentan con un sistema de notificación, va a ser muy útil. Y si es en portugués, por ejemplo, lo digo desde la visión de ya mundial, ¿no? De la región, buscamos muchos recursos en portugués porque estamos trabajando actualmente en África y tenemos varios países de habla portuguesa, entonces usar recursos de Brasil o de Portugal en esos países sería muy útil. Entonces, el camino, o cualquier otro idioma, pero en este caso español y portugués en esta región, hay que enviar una notificación a través de los canales del Organismo de Energía Atómica. En la región lo tienen Alejandro, tú podrás confirmar esto, o el propio OLA. Y allá luego el OIEA es el que va a evaluar el producto, va a ver si se puede subir o no, así como está, o a lo mejor que necesite algún ajuste, etcétera. Y quizás, Cintia, pues puedas agregar algo en el caso de que, por ejemplo, si hubiera algo que no fuera compatible, si se pudiera ajustar para hacerlo disponible. Entonces, tu respuesta es sí, pero ustedes no lo pueden subir. El canal es informar al OIEA y el OIEA verlo y autorizarlo. Pero quizás Cintia o Alejandro quieren agregar algo. Gracias. Coincido totalmente con lo que dices, María, y con mucho gusto estamos a la orden. Está todo centralizado, pero somos de rápida ejecución, digamos, ¿no? Simplemente que lo pasamos al jefe de la unidad de protección del paciente, donde radica de alguna manera la toolkit desde el punto de vista técnico incluso, para subirlo, pues, si finalmente se considera pertinente. Así que en ese aspecto no hay problema. Gracias. Cintia, ¿quieres añadir algo más? ¿No? No, creo que es completo, como decía María, era una pregunta que ya, de hecho, me había llegado esta semana y dije, bueno, ¿cómo podemos incrementar esto? Como decía, también es interesante, a pesar, digamos, de la situación compleja que hemos pasado el año pasado, se ha generado mucho contenido, muchos recursos,
online, muchos webinars, muchos cursos nuevos y creo que es también muy útil que en algún momento podamos ir aportando esa información. De hecho, los propios webinars de ReproLab que está coordinando Helen, creo que son un gran recurso también. Gracias. Tenemos otra pregunta de Roberto Nicolás. La pregunta es, ¿las herramientas para informar al paciente son de libre acceso? Porque me gustaría implementar acciones educativas para pacientes de centros públicos. Creo que sí, pero Rosario o Alejandro, ¿quién podría contestar? Rosario. María. Está silenciada. Está micrófono. Sí, la pregunta es muy interesante, nos alegra porque nosotros queremos fomentar el diálogo con los pacientes, es una de las acciones de Bonn, no el diálogo, es decir, la comunicación del riesgo y del beneficio balanceada con pacientes y familiares. Esto es definitivamente sí. ¿Y son de libre acceso? Todo lo que está en el sitio, como Cintia lo presentó, es un criterio de inclusión. Por eso es que tenemos que evaluar. Sabemos que por ejemplo, hay guías para la justificación en algunos países que son excelentes y basadas en la evidencia, pero no son de libre acceso y esas no se pueden poner. Entonces, si hay una herramienta en el kit del OIEA que presentamos hoy, definitivamente es de libre acceso. Y hay varias, por ejemplo, de las que hemos puesto en la OMS, que nosotros, que confirmo que estaríamos gustosos de que las usen, las adopten y las adapten. Esta es la idea de este sitio y creo que sería lo mismo para otras herramientas que ya están disponibles. Muy bien, muchas gracias. De facto, es una herramienta fantástica porque pone accesible para todas las personas una gran cantidad de informaciones que con certeza pueden ayudar mucho a la implementación de la protección radiológica en el paciente y también en los trabajadores, ¿no? Bueno, no tengo más ninguna pregunta acá. ¿Hay en esas herramientas también guías o formularios que se pueden utilizar para un estudio, para una implementación de algún estudio de protección radiológica, tanto del paciente como del trabajador? ¿O solamente son informaciones y resultados? ¿O hay también formularios o guías que se pueden utilizar para estudios o levantamientos de datos? Tú lo que dices es para hacer encuestas, bases de Exacto, datos. para hacer encuestas. Bueno, Cintia lo puede confirmar, pero lamentablemente hay pocas. Yo creo que hay, pero a ver si tú coincides, Cintia, es una de las áreas donde los recursos que hay son pocos. No hay cientos, ¿verdad? Porque tú estuviste Exacto. Exacto, todo lo que es guías, sí, hay muchísima información de guías, protocolos de control de calidad, protocolos o recomendaciones de protección radiológica, es decir, documentos. Muchos de esos protocolos, de esos documentos tienen algunas tablas para poder hacer controles. Por ejemplo, digo controles porque me viene a la cabeza algunos ejemplos, pero después no es que no están subidas al kit, sino que no hay disponibles por ahí algo elaborado y revisado también, ¿no? No sé, por ejemplo, publicado por una asociación profesional, por decir, de protección radiológica, de física médica, es decir, hay una planilla que serviría de base. No está el recurso generado, o sea que es muy interesante lo que dice Helen para trabajar quizás en generar ese tipo de recursos, ¿no? Sí. Me parece que es importante ese tipo de recursos, porque también uniformiza la colecta de datos. Sí. Exacto. ¿No? Sí. Helen, yo creo que es excelente la iniciativa de haber hecho este seminario. Alejandro, creo que estarás de acuerdo, porque los puntos que hagamos acá, estos puntos que juntemos aquí y otros que quizás los colegas que están preguntando, alguien preguntó si el canal es NADER. Sí, Alejandro, tú eres el que está en la región por el OIEA. Contigo como canal de acceso, le podemos hacer llegar a los colegas, a OLA y demás, estas ideas que son excelentes, la necesidad de tener encuestas, yo estoy viendo templados para evaluar
cosas, qué es lo que está faltando, y es una manera, como bien dijo Cintia, no solo de saber lo que hay, sino de identificar lo que falta y de alguna manera guiar las acciones que hay que reforzar. Eso es muy útil. Las opiniones de ustedes para nosotros son fundamentales. Muy bien, muchas gracias, muy bien. Estamos todos con la misma intención de mejorar la protección radiológica, ¿no? Bueno, no tengo más preguntas. Yo quiero más una vez agradecer a ustedes por la disposición, por estar acá, por mostrar essa herramienta. Yo, sinceramente, no conocía y ahora estoy encantada y miro que hay un montón de cosas para se hacer, ¿no? Sí. Quiero decir que estamos con la grabación, vamos a poner en el sitio de Reprolan. Reprolan es la red latinoamericana de protección radiológica ocupacional. El sitio web es reprolan.com y invito a quien no es ainda miembro de Reprolan que se asocie, porque así puede tener acceso a los boletines mensuales que publicamos, a informaciones, para que juntos possamos contribuir para la protección radiológica en nuestra región. Bueno, María de Rosario, muchas gracias por tu participación, Cintia, Alejandro, y gracias a todos ustedes que están ahora nos asistindo. Muchas gracias. gracias. Muchas Bye, gracias a todos. Muchas Gracias gracias, a todos, Helen. gracias, Hasta luego. Helen. Gracias, Hasta María luego, que tengan buenas Silvia. tardes. Un abrazo Abrazo. grande a mi querida región de América Bueno, Latina. con mucho gusto y a todos los colegas, un abrazo. Un Adiós. abrazo. Y a Saludos. las órdenes. Adiós. Gracias.